Hoy hay protesta de los sindicatos ante las sedes de la patronal, de la COE en Madrid. Esta tarde se reúnen el Gobierno, 9 ministros, los sindicatos y los empresarios. ¿Hay posibilidad de un pacto de rentas en nuestro país? Hugo Domínguez, ¿qué te dice Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras en Madrid? Con el secretario general de Comisiones Obreras, con Unai Sordo, acaban de estar en esta concentración y el lema es claro, salarios o conflictividad. Pero a 50 metros lo que dice la patronal es que nada de subir los salarios con el IPC, porque también las empresas les está afectando la guerra y la inflación. Es cierto que a las empresas les está afectando el incremento de los costes, de la energía, del gas, del petróleo, de las materias primas, pero las empresas lo que están haciendo es repercutir esos incrementos de costes a los precios al consumo, y por eso cuando una persona sale de un supermercado ve que está pagando un 20, un 30% más de lo que pagaba hace unos meses, ¿no? Por tanto, las empresas están tratando de salvar sus beneficios por la vía de incremento de los precios, y los sindicatos lo que planteamos es que, siendo esto así, una parte de ese incremento que están manteniendo tiene que distribuirse a través de los salarios. Los sueldos no pueden ser, los trabajadores y las trabajadoras no pueden ser los que vuelvan a pagar el pato de esta crisis de precios, y estamos pidiendo un reparto equitativo a través de los convenios colectivos, a través de las cláusulas de revisión salarial, que quiere decir que si en este ciclo de este año y los dos que están por venir los precios se disparan más de lo que pactamos en la subida de sueldos, haya compensaciones para que se mantenga el poder de compra de los trabajadores y las trabajadoras. Tan justo y tan sencillo como eso. Hoy se reúnen en el Ministerio de Economía con el Gobierno, con la patronal también, y entre otras cosas hablar de ese pacto de renta, revivir ese pacto de renta es lo que quiere el Gobierno. Ustedes desde Comisiones Obreras, ¿qué van a pedir? Nosotros lo que decimos es que si se quiere hablar de un pacto de rentas, el Gobierno tiene que estar en la mesa en la que se negocie ese pacto de rentas, porque a veces da la impresión de que se confunde un pacto de rentas con un pacto salarial, y un pacto de rentas tiene que ser eso, rentas en plural. Por tanto, hay que hablar de algunas cuestiones claves, por ejemplo, las medidas para contener los precios. El Gobierno ha hecho algunas cosas con eficacias a veces más claras, otras más discutibles, pero hay que hablar de cómo se contienen los precios, cómo se topan algunos precios en suministros básicos para las familias, y sobre todo hay que hablar de fiscalidad. Es decir, si se quiere hablar de cómo se distribuye el coste de la inflación, no solo a los trabajadores, sino a las empresas y al propio Estado, habrá que ver cómo se toca la fiscalidad. No puede ser que las grandes empresas de nuestro país, algunas de las cuales incluso se están viendo beneficiadas por lo que está ocurriendo, sigan pagando un impuesto sobre beneficios del 5%, mientras que cualquier persona que ahora mismo nos está viendo en la tele seguro que tiene una retención en su nómina mayor de ese 5%. Por tanto, hay que hablar de fiscalidad sobre los beneficios, de fiscalidad sobre las plusvalías, para tratar de tener un colchón de recaudación que evite recortes y que nos permita proteger a las amplias capas populares que están sufriendo mucho esta inflación y que no llegan a fin de mes. Si hablamos de todo esto, hablamos con propiedad de un pacto de rentas. Si no, estamos haciendo trampa. El Gobierno pide tanto que cedan los sindicatos, los trabajadores, como la patronal. ¿En qué estarían dispuestos a ceder los sindicatos? Pues es que nosotros hemos planteado una subida salarial, por ejemplo, para este año, que podríamos cerrarla en el 3,5%, siempre y cuando vaya acompañada de una cláusula de revisión al final del año. Otra subida muy razonable para el año 2023 y otra para el año 2024, de manera que acompañemos, sin generar más incremento de precios, este periodo tan difícil que está viviendo España, porque lo está viviendo Europa y lo está viviendo el mundo, pero con la garantía de que al cierre de cada año se va garantizando el poder de compra de los salarios. Entonces nosotros estamos dispuestos a abordar eso, pero el Gobierno, cuando habla de un pacto de rentas, no puede limitarse a pedir sacrificios al resto, porque también tiene que explicar qué pone en ese pacto de rentas. Ha hecho medidas por su cuenta, ha subvencionado los carburantes, ha tomado alguna medida interesante, por ejemplo, la va a tomar en materia de beneficios de las eléctricas. Yo no digo que no esté haciendo cosas, pero pónganse encima de la mesa. Háblese de la fiscalidad de todas las grandes empresas de España. Háblese de cómo se van a tomar medidas más eficaces para contener los precios, porque algunas están siendo muy discutibles. Está claro que la rebaja de impuestos no conlleva una rebaja de los precios, porque las empresas los absorben. Bien, el Gobierno no puede permanecer ajeno a ese supuesto pacto de rentas. Es lo que queremos decir. Bueno, pues muchas gracias. Estaremos atentos en la sexta, esa reunión que tienen hoy en el Ministerio de Economía con patronal y con el Gobierno. Muchas gracias. Gracias a ustedes.